Buenos días. El día de hoy hablaremos acerca de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, una aproximación práctica. Este video estará dividido en tres partes. La primera parte hablaremos acerca de los aspectos legales y organizativos de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Una segunda parte se hablará sobre los aspectos técnicos y por último la tercera parte hablará sobre la Superintendencia de Protección de Datos, las multas estipuladas y demás. Empecemos hablando de qué es la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es una norma que tiene como objetivo proteger los datos de los datos personales de las personas físicas. Esta ley busca resguardar la información personal de los individuos, otorgándoles control sobre la misma y estableciendo obligaciones a quienes la recopilan, tratan o almacenan. ¿Qué es un dato personal? La Ley Orgánica de Protección de Datos define los datos personales como cualquier información sobre una persona física, viva o fallecida, que la identifica o la hace identificable. En el contexto ecuatoriano, hablamos de nombre con dirección, teléfono, correo electrónico, huellas dactilares, imagen, información médica, información financiera, etc. ¿Con qué principios trabaja esta ley? Trabaja bajo varios principios. El primero es la licitud y lealtad, es decir, que el tratamiento de estos datos debe ser legal y justo. Debe estar limitado a la finalidad. Los datos personales que pueden o deben ser recogidos tienen que tener un propósito específico y legítimo. Otro principio que también tiene es la minimización de datos. Solo se deben tratar los datos personales necesarios para el propósito establecido. Otro principio es la transparencia. Los titulares de datos personales pueden ser informados, más que pueden, deben ser informados de cómo se utilizarán sus datos personales. Eso quiere decir que, por ejemplo, el titular debería estar informado si sus datos personales pueden ser para ejecución de un contrato, para promoción de nuevos productos, para transferencia a otras personas o entidades, etc. Integridad y confidencialidad. Los datos personales deben ser protegidos contra el acceso no autorizado y la pérdida de estos datos. Y otro de los temas también es la responsabilidad proactiva. Las organizaciones que tratan datos personales deben ser responsables y capaces de demostrar cumplimiento con respecto a temas de datos personales. ¿Cuáles son los integrantes de este sistema? Este gran sistema de datos personales tiene varios integrantes. El primero es el titular. Después tenemos al responsable de tratamiento. Luego tenemos al encargado de tratamiento. Otro punto interesante es la función del delegado del tratamiento. Además de en la parte administrativa y de control está la Superintendencia de Protección de Datos Personales y por supuesto las autoridades judiciales y administrativas. ¿Quién es el titular? El titular es la persona física sobre el cual se recolectan, almacenan o procesan datos personales. Los derechos de los titulares son irrenunciables. Los adolescentes mayores a 15 años pueden ejercer sus derechos sin la intervención de sus representantes legales. Hay que considerar que la Ley Orgánica de Protección de Datos centra principalmente en las responsabilidades y obligaciones de los responsables y encargados de tratamiento de datos, más que las responsabilidades del titular de los datos. Es decir, el titular lo que más tiene son derechos, ¿sí? Derecho a la protección, derecho a la confidencialidad, derecho a que se traten sus datos con respeto, etc. ¿Quién es el responsable de tratamiento de datos? Es una persona natural o jurídica que decide sobre la finalidad y el uso de los datos personales. Por ejemplo, estamos hablando de un banco.
Un banco es el responsable de datos personales de sus clientes. ¿Por qué? Porque él es el que recolecta los datos personales y define cómo o por qué o para qué se utilizarán los datos personales. En el ejemplo del banco, yo me acerco al banco y defino que quiero abrir una cuenta de ahorro. Y para abrir esa cuenta de ahorro, entrego mis datos personales. Mis datos personales son recolectados con la finalidad de abrir una cuenta de ahorro. Si en algún momento decidiese yo solicitar un préstamo al mismo banco, el banco que tiene mis datos me va a pedir información adicional, datos personales adicionales, para poder saber si puedo ser o no sujeto de crédito. Y en el momento en que defina que soy sujeto de crédito, va a darme un crédito y tratará mis datos para funciones de entregarme el crédito, hacer cobranza y alguna otra gestión que tenga. Entonces, las responsabilidades del responsable son decidir qué datos se recolectan y cómo se utilizan, implementar medidas de seguridad para proteger los datos personales, informar a los interesados o a los titulares sobre el tratamiento de los datos personales, atender las solicitudes de los interesados o titulares y cooperar con las autoridades de control. Es decir, que el responsable debe decirle al titular para qué recolecta sus datos personales, cómo los protege, cómo se utilizarán y hasta cuándo se utilizarán. Otro integrante es el encargado de tratamientos. El encargado de tratamientos es una persona o entidad que trata datos en nombre del responsable. En el ejemplo del banco decíamos, por ejemplo, que se solicitó un préstamo. Este préstamo puede o no ser cancelado y el banco necesita hacer gestiones de cobranza. ¿Ya? Para hacer gestiones de cobranza puede actuar de dos maneras. Uno, que dentro del mismo banco exista un área de cobranzas y que llame al deudor. U otra, que es la más utilizada, contratar un call center para que este call center en nombre del banco llame a los deudores. En este caso, el encargado de tratamientos es el call center. ¿Por qué? Porque el call center, cuando llama al cliente, llama en nombre del banco y lo llama a las funciones que el banco le pide que haga. Entonces, el encargado de tratamiento tiene la responsabilidad de tratar los datos según las instrucciones del responsable, implementar medidas de seguridad y confidencialidad, por supuesto que sí, y no decidir sobre el uso de los datos, solo ejecutar su procesamiento. Si el banco le dio un listado de personas deudoras, el call center no puede llamar a hacer marketing digital, el call center no puede llamar a hacer ventas de otros productos, sino solamente lo que la finalidad le dio el responsable. Otro actor es el delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos es un experto designado para supervisar y asesorar sobre el cumplimiento de la ley orgánica. Esta persona no es una persona jurídica, más bien es una persona natural. ¿Cuáles son sus funciones? Es informar y asesorar al responsable sus obligaciones o también al encargado. Supervisar el cumplimiento de la normativa vigente, cooperar con la autoridad de control y actuar como punto de contacto para los interesados. Es decir, cuando los titulares de protección de datos tengan algún inconveniente, ¿con quién se van a contactar dentro de la organización? Con el delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos debe tener independencia, no debe tener más bien conflictos de interés dentro de la organización.
Por lo tanto, el delegado de protección de datos no puede ser un gerente, un jefe, un asesor interno, etc. Hablemos acerca de los derechos de los titulares. Tiene varios derechos, como habíamos comentado. Los titulares más que nada tienen derechos antes que responsabilidades. El primer derecho es el derecho del acceso, es decir, los titulares tienen derecho a acceder a su información personal cuando lo deseen. Tienen derecho a rectificación, es decir, si usted o el titular se cambió de nombre, se cambió de apellido, etc., puede hacer que sus datos se rectifiquen. Derecho a la cancelación, es el famoso derecho al olvido. Se puede aplicar este derecho siempre y cuando cumpla con las condiciones adecuadas, puede darse de baja. Derecho de oposición, el titular puede oponerse a que se usen sus datos personales para una u otra gestión. Derecho a la portabilidad de los datos, es decir, el titular puede solicitar sus datos y que esos datos sean enviados o transportados en un formato legible, es decir, un formato tipo PDF o un formato tipo JPG que pueden ser aperturados en cualquier dispositivo tecnológico. Derecho a la limitación de tratamiento, por supuesto que sí. Si usted, el dato personal tiene que estar limitado solamente a lo que en la finalidad se ejecutó. Si en un inicio era para gestión de cobranza, no puede permitir, el titular no debería permitir que se usen sus datos personales para otro fin que no sea ese. Derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas. Actualmente estamos en una ola importante sobre temas de inteligencia artificial y el titular tiene derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas. Es decir, si tenemos una base de datos del usuario, con datos del usuario, esos datos no podemos colocarlo en una inteligencia artificial para tomar una decisión sobre él. Él tiene derecho a no ser objeto de este tipo de decisiones. Derecho a la información. Es importante que el titular acceda a su información cuando y como quiera. Tiene derecho a ser informado de para qué, cómo, cuándo se tratan sus datos personales. Y por último, tiene derecho a retirar el consentimiento. Ya no quiero que usen mis datos personales, no lo necesito, no requiero, entonces puede retirar el derecho, el consentimiento. ¿Cuándo se pueden tratar los datos personales? Varios casos. El primero, consentimiento del titular. Esto es muy útil, muy seguido que nos sucede, y es cuando, por ejemplo, entramos en una aplicación y nos dice la aplicación, al acceder a la aplicación, usted está aceptando el uso de sus datos personales. Entonces ponemos aceptar por el uso de la aplicación y hemos dado el consentimiento. Otro es el cumplimiento de una obligación legal, ¿sí? Por ejemplo, pensiones alimenticias. Pensiones alimenticias es una obligación legal que tiene que hacer uso de datos personales. Por orden judicial, obviamente, cuando estamos en un tema judicial, el juez o la autoridad competente pedirá el uso de los datos personales, sean biométricos, sean personales, sean de video, etc. Para el cumplimiento de obligaciones contractuales, por ejemplo, cuando hemos firmado un préstamo, cuando tenemos una cuenta de ahorro, cuando hemos firmado un pagaré. Esas son obligaciones contractuales que debemos cumplir sí o sí. Entonces, en ese momento, ahí el responsable o el encargado pueden y deben usar los datos personales para proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona natural. Por supuesto, si tenemos un accidente, los bomberos no primero van a preguntar, ¿me da su consentimiento para ver sus datos personales? No, porque está en juego la vida del ser humano. Entonces, en ese sentido puede tratar sus datos personales sin el consentimiento del titular. Y por supuesto están las bases de datos de acceso público.
Existen muchas bases de datos de acceso público a nivel nacional. Esas bases de datos pueden y deben ser usadas con responsabilidad. ¿Qué es el consentimiento? El consentimiento es el permiso de recopilación, tratamiento, almacenamiento o transferencia de datos personales. Este consentimiento debe ser libre, específico, informado e inequívoco. Es decir, siempre debe decir sí, acepto el uso de mis datos personales. Adicionalmente, el consentimiento puede revocarse en cualquier momento sin que necesite una justificación. Por último, vamos a ver las categorías especiales de los datos. La ley también prevé que hay datos que no se deben tratar, salvo casos muy específicos y con protecciones adicionales y específicas. Los datos sensibles son datos de niños, niñas y adolescentes, datos de salud, datos de personas con discapacidad, datos de personas también que tengan orientación sexual distinta, y cuándo se puede tratar estos datos, cuando el titular haya dado su consentimiento explícito, cuando el tratamiento es necesario para el ejercicio de derechos en el ámbito laboral y de seguridad o de protección social, cuando el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del titular o de otra persona, los datos personales del titular ha hecho manifiestamente públicos por orden de autoridad judicial o por investigación científica o histórica o estadística. Hasta aquí el video del día de hoy.